Cuando se trata de acompañar a la muerte, ¿cuál es el tiempo válido para la vida? Freud nos advierte que lo que no tiene vida existió con anterioridad a lo vivo. El fin de toda vida es la muerte. Una reina todopoderosa que nos precedió y seguirá aquí cuando desaparezcamos. Nos anunció antes de ser, nos recordará después de haber sido, o más bien, la nada que nos precedió y que nos seguirá. Solo se vuelve consciente en tanto naturaleza, no en tanto nada, gracias a nuestro paso por la vida. La muerte espera al más valiente, al más rico, al más bello, pero los iguala al más cobarde, al más pobre, al más feo. No en el simple hecho de morir, ni siquiera en la conciencia de la muerte, sino en la ignorancia de la muerte. Sabemos que un día vendrá, pero nunca sabemos lo que es. La esperamos con grados diferentes de aceptación, de furia, de tristeza, de cuestionamiento, de arrepentimiento, de eso que Javier Villaurrutia llamaba nostalgia de muerte. Hacemos el balance de nuestra vida, pero sabemos que el verdadero final es la muerte y que su veredicto lo conocemos de antemano. Pero, amiga o enemiga, eso nos dice Carlos Fuentes en su libro En esto creo. Cuestión interesante la que nos plantea aquí el señor Fuentes, y para que nos pueda explicar un poco más sobre la vida del maestro Carlos Fuentes, tenemos aquí a quien fuera su mujer y compañera de vida. Carlos Fuentes siempre fue un escritor muy viajado, claro, lo digo por sus buenas historias de ficción, que muy alejadas de la realidad no estaban, y desde luego, gracias al carácter de viajero, nombrado por muchos el mexicano universal, conocedor de muchas literaturas y lenguas, que vivió comprometido con todos los grandes problemas políticos y culturales de su tiempo. Vaya que era de admirarse este hombre, que bien reconocido por uno de sus amigos como un gran trabajador, disciplinado y entusiasta, al mismo tiempo un gran viajero, con una gran curiosidad universal. Esto a palabras de Vargas Llosa, que seguramente bien la conociste, pero Silvia, cuéntanos un poco más de cómo fue que llevó su vida, el mexicano universal. Sí, justamente, te diré. La vida viajera de Carlos comenzó desde muy pequeño. Sabrás bien, Carlos en México nació un 11 de noviembre de 1928, en la ciudad de Panamá, Panamá. Pero debido a los deberes diplomáticos de su padre, el embajador mexicano Rafael Fuentes, oriundo de Veracruz, se tuvieron que trasladar a Ecuador. Y así Carlos, de apenas 2 meses, ya estaba haciendo honor a su nombramiento como el mexicano universal. Verdadera fortuna, y es que la familia de Carlos desciende de inmigrantes, llegados de Santander, Santa Cruz de Tenerife, en Canarias, y Darmstadt, en Renania, todos instalados en México durante la década de 1860, así como de indígenas yaquis del estado de Sonora. El bisabuelo paterno, Philipp Böttiger Keller, fuera un lazarista alemán, opositor de Bismarck. Cuestiones históricas que le dan peso a su linaje. La familia paterna vive primero en el puerto de Veracruz, donde Rafael Fuentes Vélez dirige el Banco Nacional de México, y más tarde en Jalapa, donde el tío mayor, quien fuera su tocayo, Carlos Fuentes Böttiger, es un promisorio poeta, discípulo de Salvador Díaz Mirón, pero algo pasó con él a la edad de 20 años, pues su paradero se desconoce. Por el lado materno, su abuela Emilia Rivas de Macías, joven viuda, trabaja en la campaña escolar de José Vasconcelos para mantener a su familia de 4 hijas. Así van los datos, Silvia. Vaya raíz en la que nace el escritor, ¿verdad? Ciertamente, y vaya que, como quería a sus abuelas, él más bien las describía con mucho amor, ya que les tenía un gran aprecio y en sus palabras, ambas diferentes, pero de las mejores personas que haya conocido en su vida. La raíz de Carlos es algo totalmente importante. También deberíamos hablar de dónde y cómo es que nace su amor por la escritura. Pero más bien quisiera nos ocupáramos de esos hechos, que lo llevaron a escribir con tal fervor y amor por México. En mucho inculcado por su padre, quien en 1933 ocupara fugazmente el puesto de secretario del Departamento del Distrito Federal, pero mismo al cual renunciara al poco tiempo, disgustado por el alto grado de corrupción de la política. Así reingresa al servicio diplomático y es enviado a la Embajada de México en Washington.
Este es un momento crucial para Carlos, quien más tarde estudiaría la carrera de abogacía. Él decía que en México debía ser un país de leyes. Pero bueno, ¿en qué momento Carlos es llevado por el camino de la escritura? Pues justamente a la corta edad de 7 años, Carlos, entre los viajes de su padre viviendo en Washington, donde ejerce como consejero de la Embajada de México, allá iba y asistía a la primaria, pero para una infancia sin vacaciones, en los veranos asistía a escuelas en la Ciudad de México, como diría su padre, para que no pierda la lengua castellana y además conocer la historia de la patria. Y así queda al cuidado de sus abuelas y tías, a quien nace su amor por la escritura en los años 30. Como lo mencionaba, a la corta edad de 7 años, intrigado por lo que acontecía en el mundo, comienza con una pequeña revista escrita a lápiz. Sabrán lo marcó y escuchar historias de exiliados de Alemania que llegaron a su escuela en Washington en 1940. Para 1947 recibía clases en el Colegio Francés de Morelos y ya publicaba algunos de sus relatos cortos en las revistas Mañana e Ideas de México, así como reportajes y artículos políticos en Hoy, Novedades y Voz. Pronto abandonado a favor de la curiosidad existente que le provocaba la Ciudad de México, su vida nocturna, prostíbulos, cabarets, magos y mariachi son la primera parte de su primera novela. Ah, sí que era por eso, ya lo entendemos. Sí, pero a la vez, para no perder la seriedad, leía Los sonámbulos de Hermann Broch. Había que tener experiencias para los momentos que se vivían y así era Carlos. Ya en 1950 la disciplina lo llevaba a Ginebra, Suiza, y estudia en el Instituto de Altos Estudios Internacionales. Después viaja a Portugal, Italia, la Austria ocupada y Francia, donde conoce a Octavio Paz. Bello lugar para convivir entre escritores, habitar parte de la belleza antigua y encontrarse entre estos pródigos escritores. Y eso solo es el comienzo, ciertamente, ya que para 1954 empieza su denuncia a las políticas de Estados Unidos en América Latina, así como las de la Unión Soviética en Europa Central. Sus ensayos denuncian la política de la Guerra Fría, pero su principal ocupación es publicar su primer libro, Los días enmascarados, una colección de cuentos, entre los que se encuentra Chacmol. Así es, ya para 1955, todo un escritor, apreciando los valores de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, es entonces que en 1956 funda y edita la Revista Mexicana de Literatura, con el escritor Emanuel Carballo. También en este año prepara las primeras cuartillas de su novela, La región más transparente. Ah, Buñuel, claro. Es gracias a este que conoce a Rita Macedo, su primera esposa, con quien tuvo una hermosa niña en 1962, Cecilia Fuentes Macedo, o La Fuentecita, como la llamó el cineasta. Pero no es motivo de celos, ¿verdad, Silvia? No, para nada. Yo admiro su trabajo, aunque solo haya podido filmar una escena, El ángel exterminador. Es una historia un poco difícil, me refiero al matrimonio que tuvo con Carlos. ¿Y yo qué puedo decir? Él continuaba escribiendo y publicando a un ritmo impresionante, mientras ella cuidaba a los hijos y deseaba continuar con sus proyectos como actriz, por lo que en 1969 se divorcian después de que Fuentes cambiara su residencia a Europa, porque es allá en donde le gustaba escribir. Sí, tal vez en México se inspiraba, pero no lo creía en un lugar en el que se acomodara, pues para escribir. En México las fiestas y demás reuniones siempre estaban a la orden del día. ¡Qué bárbaro! Y aquí es donde entras tú, ¿cierto? Ya a principios de 1970 se conocen y el amor parece que simplemente surge, ya que para 1972 se casan y al año conciben a su primer hijo, Carlos. Sí, 2 años más tarde nace Natasha en Washington y en 1974, año en el que termina de escribir Terra Nostra. Terra Nostra es, en cierto modo, la historia alternativa de una civilización, la nuestra, la de los pueblos que hablamos español. Pienso que soy varias personas mentalmente, luego soy varias personas físicamente. Me enamoro de un sueño. Hermosas y reconocidas palabras que enmarcarán el nacimiento de sus vidas. Sí, y difíciles, pues para 1999 Carlos, nuestro hijo mayor, falleció de un infarto pulmonar a la corta de 25 años. Fue difícil, ya que había sufrido demasiado y otros males a raíz de su padecimiento de la hemofilia.
Y no solo fue eso, en verdad fue una década un tanto trágica para la familia Fuentes, ya que para el 2005, Natasha, quien era vista por su padre como la isla solitaria, fue encontrada en una vecindad ubicada cerca del centro histórico. Ya sin vida, apenas tenía 30 años. Carlos la describió como una isla solitaria, a quien le gustaba inventarse y reinventarse una y otra vez. Suceso meramente difícil, de los que no se ha dejado el matrimonio Fuentes. Así es, por eso yo me he dedicado a dar a conocer el trabajo que hizo mi hijo Carlos. La fuerza de mi esposo era realmente asombrosa y ya en 2008 decide publicar La Voluntad y la Fortuna, exorcizando así sus fantasmas, por lo que escribe un libro tras otro. Así llega En esto creo y todas las familias felices. Grande la obra del maestro Carlos Fuentes, que en ese mismo año obtiene el Premio Internacional Don Quijote de la Mancha, por su destacada trayectoria individual de mano de los reyes españoles Sofía y Juan Carlos. Galardones y honoris causa no le faltaron. Así la vida de este hombre, cuya obra no ha terminado ni terminará, son de estos libros que se abren para dejarse ahí, en el corazón de cada uno, de sus amistades, que sí eran algunos políticos, pero entre otros está Gabriel García Márquez, con quien para el año de 1964 escribiría guiones para cine. En 1966 Julio Cortázar, ya en su residencia en París, con quien hacía películas y exposiciones. De hecho, llegaron a grabar un disco juntos, pero nada formal, era de esos días de fiesta. Linda amistad la que tuvieron para 1968. Juntos viajaban a Praga, pues para apoyar a escritores y artistas independientes de ese país. Lo recibe nada más y nada menos que Milan Kundera. La masacre de estudiantes ordenada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz el 2 de octubre en Tlatelolco, a fin de celebrar una Olimpiada Pacífica, le hiere profundamente y decide regresar a México, quien prohíbe la grabación de En Zona Sagrada. Las palabras de Carlos Fuentes han hecho eco y se siguen escribiendo con el día a día. Basta hojear uno de sus libros para asomarse a la realidad convencida que se tiene. Para siempre, el maestro Carlos Fuentes. No hay palabra que no sea portadora de una inminente resurrección. Cada palabra que decimos anuncia, simultáneamente, otra palabra que desconocemos, porque la olvidamos, y una palabra que desconocemos, porque la deseamos. Lo mismo sucede con los cuerpos, que son materia. Toda materia contiene el aura de lo que antes fue y el aura de lo que será cuando desaparezca. Vivimos, por eso, una época que es la nuestra, pero somos espectro de otra época pasada y el anuncio de una época por venir. No nos desprendamos de estas promesas de la muerte.